Los Estados Unidos tienen la mayor cantidad de multimillonarios de cualquier país en el mundo, contando 902 en total a partir de 2025, un número que muy bien podrían haber aumentado para cuando veas este video. Hoy, te presentamos a la persona más rica en cada estado, clasificadas desde el más pobre, relativamente hablando, hasta el más rico. Número 50, Alaska. Leonard Hyde y Jonathan Rubini. Estos magnates inmobiliarios de Anchorage han amasado su fortuna principalmente a través de la compañía de desarrollo de bienes raíces comerciales JL Properties. Hyde no siempre se especializó en bienes raíces. Egresado de ingeniería de la Universidad de Vanderbilt, trabajó como ingeniero de petróleo y gas para Atlantic Richfield Company y como corredor de bienes raíces comerciales antes de fundar su propia empresa. Si vives en Anchorage, conoces algunos de los edificios que Hyde y Rubini operan, como las torres ConocoPhillips y la torre JL. ¿Cuánto valen? Bueno, no son exactamente multimillonarios, pero están cerca. Cada uno ha hecho alrededor de $400 millones. Número 49. Delaware. Elizabeth Snyder. Si alguna vez has comprado equipo de esquí o senderismo para tu nueva afición al aire libre que probaste una vez y nunca más, probablemente le has dado dinero a Elizabeth Snyder, o más específicamente a su negocio familiar Gore-Tex. Gore-Tex es una tela ligera e impermeable utilizada en mucha ropa de exterior y deportiva. Fue descubierto por primera vez por accidente por el ahora fallecido hermano de Elizabeth, Bob. Mientras trabajaba como ingeniero químico, intentaba estirar el teflón y terminó con Gore-Tex. Hoy, tienen más de 7,000 patentes y $4,500 millones en ventas anuales, lo que ha dejado a Elizabeth a punto de ser billonaria con un patrimonio neto de $800 millones. Número 48. West Virginia. Brad Smith. Aunque su nombre suena como un mal alias de espía, Brad Smith es una persona muy real y muy rica. Hizo su fortuna como el director ejecutivo de Intuit entre 2008 y 2018, una empresa que puedes reconocer como los creadores de TurboTax, QuickBooks y otro software que odias pero tienes que usar. Sus ingresos se duplicaron mientras Smith era director ejecutivo entre 2008 y 2018. Obtuvo una buena cantidad de dinero por su trabajo, incluyendo un montón de acciones. Algunas las vendió por $300 millones. Forbes estima que aún posee casi 1 millón de acciones, que es donde se encuentra la mayoría de su fortuna, acercándolo mucho al estatus de multimillonario con un patrimonio neto de $900 millones. Número 47. Gary Theraldson de Dakota del Norte. Ahora llegamos a nuestro primer verdadero multimillonario. Gary Theraldson es un hombre orgullosamente hecho a sí mismo que hizo la mayor parte de su fortuna de 1,200 millones en hoteles, comenzando con la compra de un motel Super 8 en Valley City en 1982. Continuó construyendo y poseyendo hoteles en mercados regionales, llegando a operar más de 480 en total, lo que promedia alrededor de un nuevo hotel por mes durante 40 años. En el año 2006, Theraldson vendió 130 hoteles al grupo de propiedades de Goldman Sachs, obteniendo $1,200 millones. Siempre el emprendedor reinvirtió la mayoría de sus ganancias en aún más desarrollos comerciales y residenciales, y también construyó una instalación de etanol en Fargo. Número 46. Alabama, Jimmy Rain. Conocido localmente como el Yellow Fella, Jimmy Rain construyó su fortuna de $1,500 millones en madera como el director ejecutivo de Great Southern Wood Preserving. La empresa de Rain fabrica terrazas, cercas y una gran cantidad de otros productos de madera terminados. Junto con su hermano, se hicieron cargo del negocio familiar en los años 1970, que en ese momento valía alrededor de $22,000. Lo transformaron en la gigantesca máquina de hacer dinero que es hoy, recaudando $2,000 millones al año. La razón por la que se le conoce como el Yellow Fella, ese es el nombre de su personaje de vaquero en los comerciales de televisión. Número 45. Nuevo México. Ron Corio. Ron Corio tiene la distinción de no solo ser la persona más rica de Nuevo México, sino también de ser el primer multimillonario del estado. Fue el director ejecutivo de Array Technologies hasta el 2022, una empresa de sistemas de seguimiento solar que fundó en 1989. Porque si hay algo de lo que Nuevo México tiene mucho, es de un sol deslumbrante e interminable. El seguimiento solar es una tecnología que pivota los paneles solares para seguir la trayectoria del sol, maximizando la cantidad de energía que pueden recolectar y generar.
Unos meses después de que la empresa saliera a bolsa, vendió su participación del 38% por 1.200 millones antes de impuestos. Hoy, Corio vale 1.700 millones. Vermont Warehouse, el estado número 44. John Abel. John Abel hizo su fortuna de 2.000 millones en el sector de la salud como cofundador de Boston Scientific. Su compañía, fundada en 1979, crea dispositivos médicos que brindan terapias menos invasivas a los pacientes. Abel también ha hecho algunas cosas nobles con su fortuna, donando $130 millones a través de su fundación Argosy a muchas causas benéficas. También financió una expedición para encontrar el último lugar de descanso de su padre. El padre de Abel desapareció durante la Segunda Guerra Mundial mientras comandaba un submarino que el multimillonario finalmente encontró en 2007. 43, Dakota del Sur. T. Denny Sanford. A diferencia de la mayoría de los multimillonarios, T. Denny Sanford ha dejado claro que preferiría morir sin un centavo. Con ese fin, ha regalado más de 1.000 millones de su fortuna, reduciéndola de $3.400 millones en 2022 a $2.100 millones hoy. El beneficiario de esta generosidad es Sanford Health, que posee 43 hospitales sin fines de lucro. Sanford hizo su dinero a través de First Premier Bank. Tiene solo 17 sucursales en Dakota del Sur y se especializa en ofrecer tarjetas de crédito, particularmente Mastercards, a prestatarios de alto riesgo. Número 42. Glenn Taylor de Minnesota. Aunque Glenn Taylor vale hoy $2.900 millones, no siempre fue rico. De hecho, creció en una granja rural pobre en Minnesota, ganando dinero haciendo trabajos extraños en las granjas de sus vecinos por $1 la hora. Trabajó en un negocio de bodas durante la universidad y finalmente, con préstamos, los compró por $2 millones en 1975. Renombró el negocio como Taylor Corp, por supuesto, y lo llevó en una dirección totalmente diferente, transformándolo en un negocio de impresión. Ahora, en lugar de lidiar con arreglos florales y DJs, la corporación se especializa en servicios de impresión, marketing y branding para empresas como McDonald's, Macy's, Google y Best Buy. Sin embargo, Taylor reconoce que aún prefiere la agricultura. Cita: "Me gusta el jardín y las cosas de la granja porque estoy solo, y es lo opuesto a lo que hago todo el día. Reuniones, resolver problemas, escuchar a la gente, escuchar quejas y lidiar con cosas malas". Número 41. Idaho. Frank Van der Sloot. Van der Sloot es otro multimillonario más que creció pobre. De hecho, administraba la granja de su familia mientras su padre trabajaba para el ferrocarril. En sus años universitarios vivió en una lavandería para subsistir. Sin embargo, la vida es muy diferente para Frank hoy en día. Es el dueño de Melaleuca, que produce más de 450 productos de bienestar, nutrición y limpieza, y tiene una base de clientes de más de 1 millón de consumidores cada mes. Como resultado, Van der Sloot vale 3.100 millones y posee más de 148.000 acres en su estado natal de Idaho, así como en Utah y Montana. Número 40. Mississippi. Thomas y James Duff. Los primeros hermanos en la lista, James y Thomas Duff, se hicieron cargo de la tienda de su padre, el Southern Tire Mart, y gradualmente construyeron una empresa ahora llamada Duff Capital Investors. Se hicieron cargo de Southern Tire Mart, la tienda original de su padre. Tras venderla en 1998, la recompraron en 2003, convirtiéndola en un negocio de $1.000 millones. También expandieron Duff Capital para incluir Southern Insurance Group, Frozen Food Express y KLLM Trucking, entre muchas otras aventuras empresariales. En 2024, la empresa recaudó más de $5.000 millones y los hermanos tienen un patrimonio neto de $3.300 millones cada uno. Número 39. Rhode Island. Jonathan Nelson. Después de un paseo por los yates y propiedades de Newport, Rhode Island, podrías encontrar difícil elegir quién es el residente más rico de la región. Pero la respuesta es Jonathan Nelson, dueño de una fortuna de $3.4 mil millones hecha a través de capital privado. Nelson fundó Providence Equity Partners en 1989 y fue su director ejecutivo hasta 2021. Gracias a inversiones estratégicas en más de 170 empresas y ventas inteligentes como la de la empresa de certificación de buceo Professional Association of Diving Instructors por $700 millones, Nelson se está desempeñando bastante bien por sí mismo. Número 38. Maine, Susan Alfond. Susan Alfond y sus 3 hermanos hicieron su dinero de la compañía iniciada por su padre, Dexter's Shoe Company. Su padre, Harold Alfond,
tomó una sabia decisión al vender su compañía a Warren Buffett en 1993 a cambio de acciones en Berkshire Hathaway. Hablaremos de la fortuna de Buffett más adelante en la lista. Así que ahora, sus hijos están sosteniendo algunas de las acciones más valiosas del planeta, razón por la cual Susan Alfand tiene un patrimonio neto de $3.800 millones. Número 37. Utah, Gail Miller. Las concesionarias de autos se asocian más a menudo con vendedores deshonestos que con multimillonarios, pero resulta que puedes ganar mucho dinero con las correctas. Gail Miller ha amasado una fortuna de $4.400 millones mediante concesionarios de autos. Gail y su esposo Larry compraron un concesionario de Toyota y lo utilizaron para construir el octavo grupo de concesionarios de autos más grande en los Estados Unidos. Por un tiempo, la pareja también fue dueña del equipo de baloncesto Utah Jazz, antes de venderlo a otro multimillonario en 2020 por $1.660 millones. Desafortunadamente, Larry murió en 2009, pero Gail continuó desarrollando la empresa hasta que la vendió a Asbury Automotive en 2021 por $3.200 millones. Hoy, ella tiene otro sueño: traer un equipo de béisbol para representar a su ciudad natal de Salt Lake City. 36. Carolina del Sur. Robert Faith. Aunque Robert Faith inicialmente quería ser un ingeniero petrolero, estudiándolo en la Universidad de Oklahoma, se graduó durante una recesión, lo que llevó a una falta de empleos en el petróleo. Faith siguió estudiando una maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de Harvard. Fue la elección correcta, porque después de conseguir su primer trabajo como desarrollador de bienes raíces, ahora es el fundador y director ejecutivo de Greystar, una firma de bienes raíces global que opera más de $320 mil millones en bienes raíces en 5 continentes. En conclusión, el patrimonio neto personal de Faith asciende a $5.000 millones desde 2025. Número 35. Un aprendiz de la red. Annette Lerner, de 95 años, tiene un valor de $5.300 millones gracias a la empresa inmobiliaria Lerner Enterprises. El negocio comenzó cuando ella prestó $250 a su esposo, Ted Lerner, en 1952, quien soñaba con tener una empresa inmobiliaria. Aunque $250 era una suma significativa para bienes raíces en 1952, Ted rápidamente desarrolló su empresa hasta convertirla en uno de los mayores propietarios de bienes raíces en Washington, Distrito de Columbia. Desde su muerte en febrero de 2023, su patrimonio, incluyendo el equipo de béisbol Washington Nationals, ha sido dejado a Annette y a sus hijos. Número 34. John Overdeck. John Overdeck, cofundador de Two Sigma, tiene un valor asombroso de $7.400 millones. Two Sigma, lanzado en 2001, es un fondo de cobertura neoyorquino que utiliza inteligencia artificial y otros métodos de vanguardia para predecir las tendencias del mercado de valores. Y claramente funciona. Solo en el año 2016, Overdeck ganó $375 millones. Solo un año después, la firma estaba administrando $41 mil millones en activos, y Overdeck se clasificó entre los gerentes de fondos de cobertura mejor pagados del mundo. Pero el éxito no llegó sin fricciones. Con el tiempo, las tensiones crecieron entre Overdeck y su igualmente rico cofundador, David Siegel, quien también vale $7.400 millones. Finalmente, ambos hombres se retiraron de las operaciones diarias y ahora sirven como copresidentes de la empresa. El dinero no puede comprar amistades. Número 33. Montana, Dennis Washington. Otro exitoso emprendedor en nuestra lista. Sorprendentemente, muchos de los multimillonarios más pobres son. Washington tuvo una infancia difícil. Vivió en viviendas del gobierno, lustraba zapatos para ganar dinero extra y contrajo polio a los 8 años, lo que lo mantuvo en hospitales y clínicas durante más de un año. Consiguió su primer trabajo real engrasando equipos en Alaska, lo que le llevó a amar la maquinaria. Finalmente, obtuvo un préstamo de $30,000 y comenzó Washington Construction. Esto se ha convertido en Washington Companies, un grupo de empresas que incluye la minería de cobre, el transporte marítimo como CSPAN Corporation, el propietario de más de 150 barcos contenedores y equipos pesados. Desde 2025, el patrimonio neto de Washington es de $7.400 millones. 32. Ohio, Les Wexner. Es posible que no asocies a Victoria's Secret con un hombre de 5 pies 6 en sus 80 años, pero quizás deberías porque Les Wexner es el hombre que construyó la marca cuando la compró en 1982. Antes de eso, era solo una pequeña cadena de tiendas de lencería en San Francisco, a punto de ir a la quiebra.
Wexner comenzó con un préstamo de $5,000 de su tía en 1963 para abrir The Limited, que se centró en vender solo camisas y pantalones básicos de rápida venta. Luego siguió expandiéndose hasta formar la empresa L Brands, que en un momento supervisó The Limited Express, La Senza, Victoria's Secret y Bath Body Works. Sin embargo, las empresas individuales finalmente fueron vendidas o cerradas y L Brands se renombró como solo Bath Body Works. Wexner aún posee una fortuna de $7,900 millones. Número 31, Kentucky. Tamara Gustafson. Si alguna vez has llevado todas las cosas inútiles de tu sótano a una unidad de almacenamiento, probablemente debas agradecer a la familia de Tamara Gustafson. Su padre, B. Wayne Hughes, cofundó Public Storage en 1972. Tamara posee el 10% de la empresa tras 20 años de trabajo y es miembro del consejo. Sin embargo, también ha diversificado sus intereses. Es la directora de una fundación centrada en la leucemia infantil y como cualquier persona obscenamente rica, ahora es la dueña de la granja de cría de caballos de carreras Spendthrift Farm, que ha producido 10 ganadores del Kentucky Derby. La riqueza personal de Gustafson se estima actualmente en $8,300 millones. Número 30, Missouri, John Morris. ¿Conoces la cadena de tiendas Bass Pro Shop? Aunque no seas pescador, es probable que hayas oído hablar de ellos debido a su fama. Bueno, el fundador y director ejecutivo John Morris es la persona más rica de Missouri gracias al éxito de la tienda, con un patrimonio neto de $9,100 millones. La compañía tuvo inicios humildes. Morris comenzó vendiendo pescado en la parte trasera de la licorería de su padre en Springfield. Hoy en día, Bass Pro Group ha comprado tanto la cadena rival Cabela's como White River Marine Group para fabricar también barcos de pesca. Número 29, Carolina del Norte, James Goodnight. James Goodnight estaba adelantado a su tiempo. En 1976, él y John Saul fundaron la empresa de software de análisis Statistical Analysis System, en un momento en que la mayoría de las personas ni siquiera estaban seguras de qué era o qué hacía el software. Goodnight tenía un doctorado de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en estadísticas y trabajó allí como miembro de la facultad antes de concebir la idea de su empresa. Statistical Analysis System vende software para analizar datos agrícolas y genera alrededor de $3,300 millones en ingresos cada año. Goodnight posee actualmente un patrimonio neto de aproximadamente $9,300 millones. Statistical Analysis System también tiene una buena reputación entre los empleados. La empresa ofrece guardería, farmacias en el lugar y ligas deportivas, entre otros incentivos y programas. De hecho, ocupó el primer lugar en la lista multinacional del Great Place to Work Institute. Si buscas empleo, podría ser una buena opción. 28. Louisiana Todd Graves. La historia de éxito de Todd Graves es una gran lección de nunca rendirse sin importar lo que te digan. Cuando estaba en la universidad, quiso abrir un restaurante que solo sirviera tiras de pollo. Su profesor pensó que era tan mala que le dio la calificación más baja de la clase. Su banco local reaccionó igual y rechazó el financiamiento. Graves no se rindió. Trabajó como calderero y pescador de salmón, ahorró dinero y comenzó Raising Cane's en 1996. La empresa tiene 800 locales en más de 40 estados y la fortuna personal de Graves es de $9,500 millones. Asumimos que los bancos están mucho más contentos de hablar con él ahora. Número 27. New Hampshire, Rick Cohen. Eres rico cuando posees una empresa que genera $35,000 millones anuales, y esa no es tu mayor fuente de riqueza. Rick Cohen es el dueño de CES Wholesale Grocers. Pero la mayoría de la riqueza familiar proviene de Symbotic, una compañía de automatización de almacenes. CES Wholesale Grocers fue fundada en 1918 por el abuelo de Cohen, y Symbotic surgió como resultado de la familia tratando de resolver sus propios problemas de distribución de almacenes. Y ahora es la que genera más dinero. Hoy, Symbotic se ha asociado con Walmart y le proporciona centros de distribución completamente automatizados. Cohen es el director ejecutivo y actualmente tiene un valor de alrededor de $9.7 mil millones. Número 26, Indiana, Carl Cook. Cook Group, con sede en Bloomington, Indiana, fabrica dispositivos médicos. La empresa fue fundada en 1963 por Bill y Gail Cook en su apartamento. Uno de los primeros dispositivos que Bill hizo fue un catéter cardiovascular, hecho con materiales que nunca querrías cerca de tu corazón. Bill gastó $1,500 en un soldador
un soplete y tubería de plástico para armar los catéteres. Cuando falleció en 2011, su hijo, Carl Cook, tomó las riendas del negocio. Ha expandido Cook Group desde la muerte de Bill y ahora vale $9.900 millones. Número 25. Hawái, Pierre Omidyar. Una historia de éxito de inmigrante, Pierre Omidyar nació de padres iraníes en Francia antes de mudarse a los Estados Unidos a los 6 años de edad. En 1995, fundó una empresa que quizás conozcas como eBay, ganando millones y luego miles de millones de dólares en un periodo de tiempo relativamente corto. Adquirió PayPal en 2002. Omidyar y su esposa son muy generosos. No solo regalaron un mínimo de 9.6 millones de acciones de eBay por año desde 2005 hasta 2020, sino que también han dado más de $1.500 millones a organizaciones sin fines de lucro e inversiones de impacto. El multimillonario tiene varias inversiones en diferentes industrias, incluyendo propiedades turísticas en los Estados Unidos y México, y First Look Media, que él fundó. Por eso su patrimonio neto es de un sólido $10.000 millones. 24. Iowa. Harry Stein. Quizás no sea sorpresa que la persona más rica de Iowa haya hecho su fortuna de $10.2 mil millones en la agricultura. Harry Stein nació en una familia de agricultores y desde una edad temprana estaba fascinado por las semillas. Esto le serviría bien, ya que finalmente fundó Stein Seed, creando variedades que producirían más cultivos o serían resistentes a los pesticidas y las enfermedades. Hoy en día, él otorga licencias de muchas de sus genéticas de semillas a grandes empresas como Monsanto y Syngenta. Aunque tuvo algunas dificultades debido a la dislexia y el autismo leve, Stein tenía un gran talento para las matemáticas y los datos, lo que le ayudó a construir su enorme imperio. El multimillonario nunca olvidó sus raíces, donando a instituciones de Iowa como la Universidad Drake y la residencia de ancianos Spurgeon Manor. Número 23. Georgia. Dan Cathy, Bubba Cathy y Trudy Cathy White. Los 3 hijos de Truett Cathy hicieron sus fortunas de $10.9 mil millones cada uno al heredar Chick-fil-A de su padre. Truett fundó Chick-fil-A en 1967 y rápidamente se expandió por todo el sur de los Estados Unidos, infiltrándose gradualmente en otros mercados regionales también. Los hijos de Cathy trabajaron en los restaurantes de su padre mientras crecían, realizando tareas de limpieza y otros trabajos. Dan Cathy se convirtió en director ejecutivo en 2013 y eventualmente su hijo, Andrew Cathy, tomó el control en 2021. Philip Anschutz. Los fanáticos del deporte probablemente conozcan mejor a Philip Anschutz como el dueño del equipo de hockey, Los Angeles Kings, y el dueño del Crypto.com, Arena de Los Ángeles. Sin embargo, construyó su fortuna de $15.300 millones en diversas industrias a lo largo del tiempo, incluyendo petróleo, ferrocarriles, telecomunicaciones, bienes raíces y entretenimiento. Anschutz Entertainment Group tiene más de 70 arenas y lugares de conciertos alrededor del mundo. Philip también se ha vuelto más verde con los años. Anschutz está construyendo actualmente una de las granjas eólicas más grandes del mundo en 320,000 acres en Wyoming. 21. Arizona Ernest García, II. Uno de los multimillonarios universitarios más famosos que abandonó la universidad, Ernest García dejó la Universidad de Arizona para convertirse en corredor de bolsa y luego se involucró en el desarrollo de bienes raíces. Sin embargo, hizo la mayor parte de su fortuna como propietario de DriveTime Automotive, el cuarto mayor minorista de autos usados en Estados Unidos. También fue uno de los mayores accionistas de Carvana, que en realidad fue fundada por su hijo, el poco imaginativo Ernest García III. ¿Cuánto vale hoy? 16.800 millones a partir de abril de 2025, más del doble de su fortuna desde el año anterior. 20. Oklahoma, Harold Hamm. Harold Hamm creció como el 13º hijo de una numerosa familia de aparceros de Oklahoma. A los 16 años, comenzó a trabajar en una gasolinera y después inició su propia empresa de camiones. Pero siendo de Oklahoma, sabía que la verdadera riqueza de la zona residía en el petróleo. Así que en 1979 solicitó un préstamo y perforó su primer pozo. Su empresa creció rápidamente, sobre todo al ser pionero en el uso de la fracturación hidráulica como método de extracción. Aunque ahora es controvertido, la fracturación hidráulica fue un proceso completamente innovador y transformador en los años 1990. A partir del 2024, la actual empresa continental de Hamm produce 400,000 barriles de petróleo y gas por día, proporcionando a Hamm y su familia una saludable fortuna de $18.500 millones.
Número 19. Connecticut, Steve Cohen. Steve Cohen, otro propietario multimillonario de deportes. Steve Cohen es un multimillonario que puede ser más conocido como el propietario de los New York Mets, en lugar de por su trabajo real. Su gestión en Point72 Asset Management, una firma de fondos de cobertura de $35,000 millones, le ha otorgado un valor de $21,300 millones. Antes de eso, supervisó S.A.C. Capital Advisors Capital, aunque fue uno de los fondos de cobertura más exitosos en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, cerró en 2013 después de cargos por información privilegiada y Cohen pagó $1,800 millones en multas, la multa más grande jamás impuesta por delitos de información privilegiada. 18. Wisconsin. John Menard Jr. John Menard Jr. creció en una granja de Wisconsin como uno de 8 hijos. Según esta lista, una forma bastante segura de convertirse en multimillonario. Y ahora vale $21,400 millones, gracias a Menards. Menards es una tienda que puedes encontrar principalmente en el centro de los Estados Unidos, entre Wyoming y Virginia Occidental. Menards es una tienda de mejoras para el hogar que compite con Home Depot y Lowe's y tiene alrededor de $13,000 millones en ventas por año. Número 17. Tennessee, Thomas Friess Jr., un ex cirujano de vuelo de la Fuerza Aérea. Thomas Friess Jr. continuó trabajando en el campo médico más adelante en su vida, pero con un ingreso significativamente mayor. Junto con su padre, fundó la Corporación Hospitalaria de América en 1968, que posee más de 186 hospitales y 2.400 otros sitios de atención médica en los Estados Unidos y el Reino Unido. Su idea era aplicar las economías de escala a los hospitales para desarrollar una atención médica mejor y más asequible. Si una empresa poseía varios hospitales, podrían obtener mejores ofertas en equipos y suministros. Con un valor de $27,000 millones, Friess Jr. es un gran filántropo, contribuyendo con dinero a su alma mater, la Universidad de Vanderbilt, así como a Princeton, Washington y varias escuelas secundarias. Número 16. Michigan, Daniel Gilbert. Daniel Gilbert cofundó la compañía de préstamos hipotecarios que lo haría rico vendiendo pizzas en la universidad, ganando los $5,000 necesarios para iniciar un negocio en aquel entonces. Actualmente, el negocio Quicken Loans le ha otorgado un patrimonio neto de $27.3 mil millones. Gilbert tomó el dinero y compró el equipo de baloncesto de los Cleveland Cavaliers, también invirtiendo $5.6 mil millones en el centro de Detroit para comprar y arreglar edificios en decadencia en su estado natal. Número 15. Quincy, Nevada, Miriam Adelson. Para sorpresa de nadie, la mujer y persona más rica del estado de Nevada hizo su fortuna en los casinos. La viuda de Sheldon Adelson, Miriam Adelson, actualmente tiene un valor de $27,600 millones. Adelson fue el director ejecutivo de Las Vegas Sands, que también tiene casinos en Singapur, Macao y otros destinos internacionales. Miriam también tiene una participación mayoritaria en los Dallas Mavericks. Sin embargo, comenzó su vida en un campo totalmente no relacionado como médica especializada en problemas de adicción. Quizás por eso ella y su esposo fundaron la clínica de investigación Sheldon J. Adelson en Las Vegas para el tratamiento de opioides. Número 14. Massachusetts. Abigail Johnson. El abuelo de Abigail Johnson, Edward Johnson II, fundó el fondo mutuo Fidelity Investments en Boston allá por 1946. Abigail asumió el cargo en 2014 y posee el 28.5% de la compañía. Bajo su liderazgo, Fidelity ha prosperado y también es una de las primeras empresas de fondos mutuos en adoptar las criptomonedas. Johnson se ha hecho un nombre tal que no solo ahora vale $28.6 mil millones, sino que American Banker la reconoció como la segunda mujer más poderosa en finanzas a nivel mundial en 2024. Sigue siendo la primera y única mujer en servir en el Foro de Servicios Financieros. Número 13. Oregon Phil Knight. El gigante de la ropa deportiva Nike fue fundado por el ex estrella de atletismo de la Universidad de Oregon, Phil Knight. En 1964, Knight se asoció con su entrenador, Bill Bowerman, para fundar Blue Ribbon Sports. Lo hicieron con una inversión de $500 cada uno. La empresa eventualmente se convertiría en Nike. Phil Knight se retiró como presidente de Nike en 2016, pero él y su esposa aún poseen el 20% de la empresa que generó $51 mil millones a partir de 2024. Esto sitúa el patrimonio neto actual de Knight en $28,800 millones
Pese a su riqueza, la pareja es muy generosa, han donado casi $4,000 millones a la caridad mediante la Fundación Knight. Número 12, Illinois con Lucas Walton. El primero de dos Waltons en esta lista, Lucas Walton hizo su fortuna, $35,300 millones para ser exactos, hasta el año 2025, al ser heredero del imperio Walmart. Su abuelo, Sam Walton, fundó Walmart el 2 de julio de 1962 en Rogers, Arkansas. Después de que el padre de Lucas murió en un accidente de avión en 2005, heredó un tercio de la herencia de su padre, que incluía participaciones en Walmart y $26,000 millones en activos. Lucas decidió usar sus fondos para fundar una empresa llamada Builders Vision, que ha dado más de $3,000 millones a organizaciones e innovadores enfocados en la sostenibilidad y la construcción de un futuro mejor. Número 11. John Mars. ¿Sabías que el gigante de los dulces Mars también posee marcas de alimentos y mascotas como Ben's Original Rice, Pedigree y Whiskas? De hecho, es una empresa tan grande que varios de los herederos del fundador aparecen en esta lista, incluyendo a John Mars. Su abuelo Frank fundó la empresa en 1911 y Mars lanzó su primer producto realmente exitoso, la barra Milky Way, en 1923, inspirado en un batido de leche popular. Se vendió como una barra de chocolate con sabor a leche malteada. John estudió en Yale, sirvió en el ejército de los Estados Unidos y se unió al negocio familiar. Su padre lo puso a prueba haciéndolo volar al otro lado del mundo, Australia, y establecer una empresa de alimentos para mascotas en un mercado del que no sabía nada. Debe haber funcionado, ya que ahora vale $42,000 millones. Número 10. Virginia. Jacqueline Mars, hermana de John Marr, también heredera de la fortuna Mars, vale $42,000 millones gracias a los dulces y la comida para mascotas. Trabajó para la compañía Mars durante 20 años y ahora posee un tercio de ella. Como la mayoría de los ricos, disfruta estar en varios consejos. Ella está en el Consejo de los Archivos Nacionales y solía estar en el Consejo de la Ópera Nacional de Washington. Además, es dueña de Stonehall Farm en Virginia, que se enfoca en agricultura orgánica, entrenamiento y cría de caballos, entre otros pasatiempos de multimillonarios. Número 9. Pensilvania. Jeff Yazz subió en la lista de los multimillonarios más ricos cuando su patrimonio personal se duplicó entre 2024 y 2025, de 27.6 a 59,000 millones. Comenzó su carrera de una manera muy poco ortodoxa como jugador profesional. Después de ganar una considerable suma de dinero, empezó a operar en la Bolsa de Filadelfia y cofundó Susquehanna International Group, una ahora enorme firma de comercio de Wall Street, con socios en 1987. Yazz cree firmemente que su experiencia en el juego ayudó a su empresa a tener éxito. Tanto es así que hasta el día de hoy, Susquehanna entrena a los comerciantes utilizando torneos de póker para afinar sus habilidades de toma de decisiones. Número 8. Kansas. Charles Cook, el hermano superviviente del Imperio Cook. Charles Cook tiene un patrimonio neto de $67,500 millones. Ha sido presidente de Cook Incorporated, empresa iniciada por su padre, Fred Cook, desde 1967. Cook Incorporated es la segunda empresa privada más grande de los Estados Unidos, generando más de $125,000 millones anualmente, principalmente de oleoductos, productos químicos, software y vasos Dixie. Sin embargo, lo que Cook puede ser más conocido es por su influencia política. A través del Supercomité de Acción Política Híbrido, Americans for Prosperity, los hermanos Cook han gastado más de $257 millones apoyando a candidatos conservadores desde el año 2004. Número 7. Nueva York. Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, tiene un valor neto de $104,700 millones. Bloomberg trabajó 15 años en el banco de inversiones Salomon Brothers de Wall Street hasta que fue despedido. Resultó ser lo mejor que podría haberle sucedido, ya que luego cofundó la compañía de medios Bloomberg, Sociedad Limitada, y ahora posee el 88% de ella. El multimillonario con sede en Nueva York también es muy generoso. Ha donado $17,400 millones a causas que incluyen la seguridad de las armas, el cambio climático y la educación. Recientemente acaparó los titulares por financiar personalmente la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tras el retiro del financiamiento gubernamental de Estados Unidos. Bloomberg planea donar su participación en Bloomberg, Sociedad Limitada, a sus organizaciones benéficas tras fallecer. Número 6. Arkansas. Jim Walton, hijo menor del fundador de Walmart, Sam Walton, es otro heredero de la compañía.
y también vale 100.690 millones de dólares, lo que lo convierte con mucho en la persona más rica de Arkansas, un estado donde el ingreso medio es de $58.873. Jim forma parte del consejo de Walmart y es el presidente del relacionado grupo Harvest Bank. Walmart puede ser el empleador más grande del mundo, con más de 2.100.000 trabajadores, pero muchos de sus empleados ganan salarios tan bajos que los contribuyentes terminan pagando la cuenta. Según Forbes, se gastan anualmente alrededor de $6.200 millones en asistencia pública, como cupones de alimentos, Medicaid y vivienda subsidiada. Número 5. Bill Gates. Como uno de los genios originales de Silicon Valley, Bill Gates no necesita presentación. Es el cofundador de Microsoft, la empresa de software que diseña la mayoría de las aplicaciones de oficina del mundo y aún no ha encontrado una forma intuitiva de mover una imagen en Word. Bill Gates dejó Harvard para fundar su empresa, inspirando a millones de universitarios a creer que si abandonaban sus clases, también podrían volverse multimillonarios. Los resultados del experimento aún están pendientes. Hoy, Gates tiene menos del 1% de participación en Microsoft, después de donar la mayoría de sus acciones a su organización filantrópica, la Fundación Gates, por un valor de $59.000 millones. Sin embargo, aún tiene una fortuna de $106.3 mil millones a su nombre. Número 4. Nebraska. Warren Buffett. La mayoría de los multimillonarios compran megayates y mansiones con salas para envolver regalos cuando lo logran. Aunque no Warren Buffett, el oráculo de Omaha, como se le llama por sus sabias decisiones de inversión, aún vive en la casa que compró en 1958 por $31.500. También tiene una casa de vacaciones en Laguna Beach y algunas tierras de cultivo, pero eso es prácticamente todo. Para un hombre que vale $161.8 mil millones, eso puede parecer sorprendente, pero a Buffett no le interesan demasiado las posesiones. Como dijo en 2017, las posesiones te poseen en un punto. No me gusta una comida de $100 tanto como me gusta una hamburguesa de McDonald's. Así es como estoy hecho. Buffett compró su primera acción a los 11 años, lo cual no estamos seguros de que sea legal, y comenzó a presentar impuestos a los 13. Mientras tanto, la mayoría aún necesita QuickBooks, un contador y una carta severa del Servicio de Impuestos Internos para presentar correctamente sus impuestos hoy. Buffett también es muy caritativo, habiendo donado más de $62.000 millones a través de su fundación para niños y la Fundación Gates. Número 3. California, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, jefe de Meta, es la persona más rica de California, un estado lleno de ricos, gracias a su fortuna de $202.6 mil millones. Zuckerberg comenzó Facebook a los 19 años en 2004. Llevó a la empresa a cotizar en bolsa en 2012 y luego cambió su marca a Meta cuando intentó introducir el metaverso al mundo como el futuro de la tecnología. Lamentablemente, el mundo reaccionó principalmente con indiferencia y siguió con sus actividades habituales. Sin embargo, Zuckerberg sigue siendo increíblemente rico y él y su esposa Priscilla prometieron $3.000 millones para intentar terminar o curar todas las enfermedades para el año 2100. 2. Florida, Jeff Bezos. Otro hombre que no necesita presentación. Jeff Bezos fundó Amazon en 1994. Ahora posee poco menos del 10% de ella. También invirtió sabiamente, como su inversión ángel en Google en 1998. Gracias a esas decisiones de negocios e inversiones, Bezos ahora tiene un patrimonio neto de $207.7 mil millones. Bezos es uno de los multimillonarios obsesionados con los viajes espaciales. Fundó Blue Origin, una empresa productora de cohetes, y subió al espacio en julio de 2021. Número 1. Texas. Elon Musk. Es difícil seguir la pista de la riqueza de Elon Musk, ya que aumentó de $195.000 millones a mediados de 2024 a $380.9 mil millones hoy, lo que lo convierte no solo en el hombre más rico de Texas, sino en el hombre más rico del mundo. Musk es dueño de Tesla, una de las primeras compañías populares de vehículos eléctricos, SpaceX, The Boring Company, que construye túneles, Neuralink, que busca implantar chips en personas, y X, aún conocida como Twitter. El nombre X es en realidad un guiño a una de las primeras compañías de Musk, ya que cuando cofundó PayPal, originalmente se llamaba X.com. Pero el primer éxito de Musk fue
Zip2, una empresa de software que creó guías de ciudades en línea en los albores de Internet, y finalmente se vendió a Compaq por $307 millones. En 2025, Musk ha tomado una posición prominente en la política de los Estados Unidos como jefe de Doge, causando indirectamente grandes fluctuaciones en su riqueza, por lo que es totalmente posible que para cuando veas este video, su patrimonio neto exacto sea muy diferente. Gracias por acompañarme. Espero que hayas disfrutado el video. Si quieres ver más contenido similar, considera suscribirte y activar las notificaciones. Gracias nuevamente, tiene un gran impacto. Nos vemos la próxima ocasión en MadPack.